no puede ser más claro, primero a los tesalonicenses, porque nos habla de todo nuestro ser. Históricamente nuestro ser lo han dividido en cuerpo, alma y mente. Que si podemos estar seguros de que eso es lo único que compone nuestro ser, pues no estamos seguros. Tal vez cuando pasemos a la eternidad Dios nos va a mostrar, bueno, ustedes son mucho más que eso, pero bueno, nos han dividido nuestro ser en cuerpo, alma y mente. Y a veces hemos pensado que es solo la parte de cuerpo, espíritu, que solo el espíritu y el alma son los que deben ser dedicados a Dios, o los que Dios quiere trabajar en nosotros. Que solo es esas dos áreas, que solo las emociones, que solo lo espiritual es lo que vamos a fortalecer en la vida cristiana, pero no, es todo nuestro ser. Primera a los tesalonicenses dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así como Romanos nos dice que nos presentemos en nuestros cuerpos, o sea que es el paquete completo de toda nuestra persona lo que vamos a presentar a Dios. Amén. Además, amados hermanos y hermanas, recordemos que la Biblia también nos habla que el cuerpo es el instrumento por el cual son manifestados los deseos de nuestro corazón, amén. Es que esto es nuestra vida cotidiana, lo que vemos. ¿Cómo Dios no va a querer manifestarse en nuestro día a día? Ahora, sí es necesario que traigamos el corazón a Dios, el espíritu, las emociones. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, allí es donde comienzan a guardarse los deseos y donde incluso comienzan a nacer las concupiscencias, ¿verdad? En nuestro corazón, ahí se batalla una batalla espiritual enorme. Es necesario traer el corazón a Dios para que Él sea manifestándose en nuestros deseos, en nuestros planes, en las ideas. Pero también es necesario traer nuestro cuerpo, que Dios actúe también en nuestro cuerpo, que nuestros actos, que todo lo que hacemos sea sometido a Él. Amén. ¿Quiénes quieren entregarse enteramente a Dios? Amén. Todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos presentemos completamente a Él. Pero vamos a ver una segunda cosa que esta palabra nos muestra, y es que Dios espera de nosotros un sacrificio vivo. Allí lo dice, justo después de decir en Romanos que os presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, en sacrificio vivo. Esas dos palabras tan llamativas que estén allí juntas, ¿no? Sacrificio vivo. Cuando en el Antiguo Testamento, si usted lo ha visto, se presentaban muchos sacrificios, pero finalmente, pues el sacrificio cuando es traído a Dios, el animalito ya está muerto, ¿verdad? Y ese sacrificio era traído al altar y allí era puesto en el fuego y era consumido. Pero para Dios, y la petición que Él nos hace en esta mañana es que seamos un sacrificio vivo. Amén. Y entonces, bueno, miremos de qué se trata eso del sacrificio. Hay dos significados en la palabra sacrificio. Por un lado, es una ofrenda hecha a una divinidad, dice el diccionario, en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Y un segundo significado es que es esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien.
De esto se trata la palabra sacrificio. Hay dos sentidos, puede ser o algo que se trae a Dios, como una ofrenda, un agradecimiento o petición, o un esfuerzo que se hace para tratar de beneficiar a otro. Y es necesario que los cristianos andemos y seamos un sacrificio en los dos sentidos. En los dos sentidos que le acabo de exponer. Que seamos una ofrenda a Dios, por una parte, pero por la otra también que nos esforcemos en la vida, los unos por los otros y por los propósitos que Dios ha puesto en nosotros y por las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Yo encuentro en la palabra que allí en Romanos nos habla que Dios nos llama a hacer sacrificio. Y sacrificio, ya lo vimos, que no solo en algunas cosas, sino completamente. Entonces, en cada área de nuestras vidas debemos aprender a hacer sacrificio. Por ejemplo, yo encuentro que la vida, muchas cosas requieren del sacrificio. Hace 9 meses que descubrí el matrimonio, y hermanos, requiere de sacrificio, requiere de ofrecer el egoísmo, de pronto los planes individuales que uno ha tenido y ponerlos en ese holocausto y ver cómo se quema. O sea, eso no es feo, eso es bonito. Pero es compartir con otra persona, es ponerse de acuerdo con otra persona y es unirnos y ser como una amalgama, ¿verdad? Entonces el matrimonio requiere de mucho sacrificio, de que, pues bueno, ahorita me llega a la mente un ejemplo, de que por ejemplo mi esposo y yo en nuestras casas nos hacían el desayuno. Mi mami muy linda me hacía el desayuno, la abuelita de él le hacía el desayuno, pero ahora que estamos viviendo juntos, pues sacrificio. Levántese más tempranito de lo que usted se levantaba antes, porque antes solo preocúpese por arreglarse, ahora no. Levántese más tempranito porque tiene que hacer el desayuno. Entonces, si yo me levanto más temprano, que eso es la mayoría de las veces, entonces pues yo hago mi desayuno y pues le dejo a él, ¿no? No voy a hacer solo mi desayuno. Y lo mismo él, ¿no? Pues de vez en cuando. Él se levanta y hace unos desayunos muy ricos porque para qué, cocina delicioso. Entonces, en la vida, hombre, uno requiere sacrificio. En el matrimonio, pensemos también en lo que es la paternidad y la maternidad, cosa que yo todavía no conozco, pero, hombre, yo miro y ser padre y ser madre es una cosa que realmente es el diplomado, el doctorado y más allá de lo que es el sacrificio. Porque nuestros papás y nuestras mamás, Dios mío, Dios los bendiga. Diga ahí donde usted está, yo bendigo a mis padres, de verdad, por todo el esfuerzo. Porque más que se levantan temprano, se preocupan por uno, quieren lo mejor para uno. Eso es sacrificio, ¿cierto que sí? Usted que tiene sus hijos, dígame si no desea lo mejor para ellos. Dígame si no hace un esfuerzo adicional por ellos. Dígame si no daría lo que fuera porque ellos estén bien. Y eso porque yo sé que hablo con buenos padres, porque en este lugar hay unos padres excelentes. Ahora, ¿dónde hay padres sin sacrificios? Porque uno podría pensar, no, es que ser padre y ser madre ya de por sí es sacrificio. No, mire que hay muchos padres y muchas madres que no les interesa sacrificarse por sus hijos.
y vieran el daño tan grande que es sentir uno el abandono o el rechazo o el poco interés de su padre y su madre. Eso causa muchos daños emocionales y muchas personas están dañadas en su corazón por eso, porque no hubo un sacrificio, no hubo quien se despertara más temprano a ayudarles, no hubo quien les demostrara amor. Entonces sí que es necesario, ¿verdad? Sí que es necesario el sacrificio. Asimismo, los hermanos y hermanas que sirven en este lugar, aquellos que desempeñan un ministerio, saben muy bien que esto requiere de sacrificio. Los líderes, porque es que llegar acá puntualito, sí que es duro, porque es que llegar acá a estar de pie mientras los otros están sentados, o pensemos en la escuela bíblica, las hermanas que hacen de maestras, sacar el tiempo para organizar una clase, los materiales y luego aguantarse a los niños allá arriba, eso requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Tratar de enseñarles el mensaje en el lenguaje que ellos entiendan, eso requiere de mucho esfuerzo. Asimismo, la salud física, si uno quiere tener una buena salud, debe de esforzarse, cosa que a muchos nos cuesta. Porque si unos van al gimnasio, hermanos, si usted va al gimnasio yo lo admiro, si usted sale a trotar yo lo admiro, a mí me cuesta mucho, pero mire que si uno quiere tener una buena salud física, un cuerpo bonito, además, pero sobre todo saludable, tiene que esforzarse, hacer su ejercicio, sus sentadillas, salir a correr, ¿verdad? Los que van al gimnasio, pagar su mensualidad. Igualmente, luchar por nuestros sueños requiere de esfuerzo y sacrificio. Los muchachos, hay hoy muchos jóvenes que no están en este lugar porque ¿qué están haciendo? Hoy domingo se levantaron muy tempranito para ir a hacer un examen que es supremamente aburridor y largo, que se llama el ICFES. ¿Por qué será que los lleva a ellos a que se levanten un domingo temprano a hacer algo aburridor? Bueno, no sé si a alguien le parece interesante, pero en fin, ¿qué los lleva a ellos? Pues el interés de lograr sus sueños, de salir adelante, de tener una carrera, de tener la posibilidad de ingresar a una universidad, de pronto a un instituto. Eso requiere de esfuerzo y la Biblia lo refleja muy bien. Es necesario sacrificarse, esforzarse. Tengamos en cuenta también que el sacrificio implica algo de dolor, de esfuerzo, de incomodidad. A veces nos olvidamos de eso. Cristo lo hizo. Cristo sintió un dolor que nosotros jamás sentiremos y precisamente por eso es que Él venció al pecado, ¿verdad? Por su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Y dice Isaías capítulo 53, vamos a leerlo en un momentico allí, nos devolvemos un poquito en la Biblia para leer Isaías capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, hay alguien que sepa del sacrificio, es nuestro Señor Jesús. Dice allí, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y nosotros en la vida jamás sentiremos el dolor que sintió nuestro Señor Jesús, pero sí vamos a tener que esforzarnos un poco y ser sacrificio vivo, y eso implica un poquito de dolor y de incomodidad de tolerar esto en nuestras vidas. Pensemos también en que el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando leemos la ley, Levíticos,
todo lo que Dios le mandó y le ordenó al pueblo de Israel, ellos debían ofrecer sacrificios. Y estuve leyendo un poquito acerca de eso y eran sacrificios diarios. Diariamente se ofrecía un corderito en la mañana, uno en la tarde, y si era Pascua, súmele a eso que era el doble, 2 corderos, y de las otras ofrendas que ellos tenían. Y estudiar la parte de los sacrificios y de la ley de los judíos es algo extenso, porque eran diferentes tipos de sacrificios, unos de expiación, había no solo sacrificios de animales, sino también de harina, de trigo, de vino. Entonces, hermanos, pongámonos en el lugar, digamos que hayamos vivido en esa época en que vivieron los judíos. ¿Será que para ellos era fácil sacar de su ganado, saber que tienen sus ovejitas y que cada vez que había una primicia debían llevarla al templo y ofrecerla a Dios? ¿Será que eso era fácil? Saber que ellos debían cumplir con estos sacrificios, llevar los animales y que el sumo sacerdote trabajara todos los días presentando estas ofrendas a Dios en representación de que Él limpiaría sus pecados. Eso no era fácil. Lo que pasa es que como no estamos en esa costumbre y nosotros no vivimos eso, pues no nos hemos puesto en el lugar de lo que era uno hacer el esfuerzo de sacar de sus bienes. O sea, nosotros ahora traemos el diezmo y si a usted le cuesta nada más apartar el 10% de su sueldo, ahora imagínese ellos que tenían sus ganados y sus cultivos y ellos dependían de eso y eso debían traerlo a Dios. Eso era incómodo, yo creo, no era fácil dirigirse hasta el templo, esperar ahí la ceremonia, traer las ovejitas y no dar cualquier ofrenda, porque era de las más gordas, lo más bonito, lo más perfecto posible para Dios. Si fuera de lo más, no sé, de lo que ya se iba a perder de la cosecha, pues a nadie le cuesta. Si es el corderito que nació enfermito y que sabe que se va a morir, pues ay no, muy fácil llevarlo al sacrificio, ¿verdad? Porque prácticamente no, pues el corderito estaba destinado a eso, a morir, pero eso no lo pedía Dios. ¿Qué pedía Dios? Lo mejor. Entonces, era no decir, ay, tan lindo este corderito, ay, mire, uy, ¿cómo le podríamos sacar de ahí una descendencia bien bonita? Pero no, porque ese es apartado para Dios. Hermanos, esto para resumir, para decirles que el sacrificio, lo que Dios espera de nosotros, el que seamos sacrificio vivo, requiere de esfuerzo. Requiere de incomodidad en algunos momentos, requiere de dolor en algunos momentos. Cuando Dios nos dice, entregue esta área de su vida, deje de hacer eso que está haciendo. ¿Será que es muy fácil? Hermanos, ¿será que es muy fácil? No es fácil. No es fácil. Y hoy que estamos en el último domingo del mes, que además es enfocado a la familia, quiero decirle a los padres que es importante enseñarle a las generaciones presentes y las que vienen, y que Dios me ayude a guardar esta palabra en caso pues de que tengamos descendencia de aquí a mañana, de enseñar a nuestros hijos que en la vida se requiere de esfuerzo, porque muchos muchachos están creciendo pensando que no se requiere de esfuerzo para alcanzar las cosas, que todo se alcanzará fácilmente. ¿Por qué? Porque es que como todo tiende ahora a lo rápido y fácil, ¿cierto? Rápido y fácil, ese es el mensaje publicitario y de la tecnología, rápido y fácil, pues se nos olvida que también es de esfuerzo y perseverancia. Entonces les invito a que enseñemos esto a nuestras generaciones, esfuerzo y perseverancia. Pero bueno, vamos a volver, para no salirnos del tema, sacrificio
vivo. Ya vimos lo que implica el sacrificio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo así que vivo? Vivo. En el diccionario dice que algo que está vivo es algo que continúa vigente o no ha dejado de existir. Cuando estamos hablando de un sacrificio vivo, estamos hablando que no es algo simbólico como lo eran las ovejas en el Antiguo Testamento, no es algo ceremonial, sino es algo real, es algo constante, es algo que nos involucra a nosotros, involucra nuestro respirar. Cada palpitar nuestro debería ser un sacrificio vivo a Dios. Cada signo de vida que hay en nosotros debería ser un signo, debería ser sacrificio a Dios. En estos momentos estamos en nuestros cuerpos, pero la Biblia nos habla de que vivimos una eternidad, ¿verdad? Y que es hoy, ahora que tenemos vida, que tenemos la oportunidad de buscar a Dios y ser sacrificio vivo. Vamos a leer Isaías, ya que la última cita que leímos estaba en Isaías, volvamos otra vez a Isaías. Isaías 55. Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Y cuándo es eso? Pues mientras estamos vivos. Porque después de que muramos, ¿se acuerda de la parábola del hombre rico? Después de que estaba muerto, por más de que invocó a Dios y que pidió estar en la presencia de Dios, no lo pudo hacer, porque hay una ley, y es que nosotros vivamos en esta vida y muramos una sola vez, y después el juicio, dice la Biblia. Entonces, mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de ser sacrificio vivo. Mientras vivimos en esta tierra, usted tiene esa oportunidad. Hay un tiempo límite. Su tiempo y mi tiempo pueden ser distintos, pero todos tenemos un tiempo límite. Y si nosotros queremos hacer lo que Dios espera de nosotros, que es que seamos un sacrificio vivo, tenemos que hacerlo antes de la muerte, antes de pasar a la eternidad. Amén. Eso por un lado. Ya vimos que Dios espera que seamos sacrificio vivo, pero ahí hay una comita y después sigue con otro aspecto, y es que quiere que seamos un sacrificio santo. Santo. Y entonces muchos dicen, no, es que en la iglesia ya no se habla de santidad. Pues hermanos, hoy estamos hablando de la santidad. ¿Y sabe qué pasa? Que hay veces nos parece tan difícil la santidad, tan complicada, tan difícil de lograr, pero créame que es algo que debemos esmerarnos, que debemos esforzarnos en cumplir, porque la Biblia nos está diciendo que Dios espera de nosotros que seamos un sacrificio vivo y santo. Mire qué santidad, uno se pone a buscar qué es un santo, y uno dice, uy, no, ¿a qué horas voy a hacer eso? El primer significado dice que santo es algo perfecto y libre de toda culpa. Entonces usted dice, no, pues ahí sí ya me rajé, porque perfecto, no. Y libre de toda culpa, o sea, libre de algunas, pero de toda culpa. Entonces uno dice, no, pues, Dios nos está pidiendo algo imposible. Sí, nos vamos a ese primer significado. Ahora, el segundo significado de santo es que es canonizado por la iglesia. Ay, no. De aquí a que nos canonice la iglesia, pues primero que todo, además tendríamos que estar muertos. Entonces ahí sí que no cumplimos lo de sacrificio vivo. Y además, pues para que la iglesia tenga en cuenta, y si Dios le está pidiendo a todo el mundo que sea santo, ¿a qué horas van a canonizar a todos? No, hermano, de eso no se trata. Ahora, un tercer significado nos habla de que santo
Es alguien bondadoso, de especial virtud, que tiene abnegación y que es de ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta que bueno, más o menos. Hermanos, vamos a ser santos, amén. Si Dios lo pide de nosotros es porque se puede. Es porque se trata de que seamos hombres y mujeres apartados, seleccionados, escogidos por Dios. Amén. A ver, ¿y cuántos apartados hay aquí? Apartados para Dios. Amén. ¿Cuántos escogidos hay aquí? ¿Cuántos seleccionados por Dios hay aquí? Amén. Entonces, ¿usted qué es? Usted es un santo. Usted es un hombre y una mujer que busca la santidad, que se esfuerza por ser ejemplo, que se esfuerza por apartarse de lo malo, que si bien tiene en su ser una característica que lo llama a la maldad, usted trata de anteponerse a eso, de buscar a Dios, de buscar la palabra y de cumplir sus mandamientos. Amén. Puede que esto sea arduo. Y esto es un trabajo de todos los días. Esto es una batalla consigo mismo todos los días. Por algo la Biblia también nos compara con unos soldados, ¿verdad que sí? Porque usted tiene que batallar todos los días consigo mismo para tratar de alcanzar esa característica de santidad que Dios nos ha pedido. Amén. La santidad, más que una característica que Dios dice, esta persona ya la logró, o es algo que usted debe lograr, más que eso es un reto, es un desafío. Porque no es que, ay, no, las personas vienen a la iglesia y después de 5 años ya, santo, ya no se puede preocupar más por la santidad porque ya alcanzó su nivel máximo, es el sensei de la santidad. No. Que por ser pastor entonces ya es el que anda sobre el aire. No. La santidad no es una característica que logramos y ya, sino que es un desafío y un reto y una lucha que vamos a tener todos los días de nuestra vida. Amén. Hermanos, y ahí va el otro tipcito que quiero dejarles a los padres de familia en esta mañana. Padres de familia, volvamos a exigir, volvamos a llamar a los hijos, volvamos a llamarles la atención sobre la excelencia. Mire que cuando yo estaba pequeña me hablaban mucho de la excelencia y además en el colegio pues uno tenía las notas, ¿no? Que excelente, que sobresaliente, que aceptable. Bueno, ya lo otro sí era como muy duro, porque entonces le decían a uno, no, que es insuficiente, que es deficiente. Y creo que por eso cambiaron la forma de calificar, porque no quieren que los niños se sientan mal por sacar notas malas y que le digan, no, usted solo es deficiente, deficiente, insuficiente. Pero nos hablaban mucho de la excelencia. Anime a su hijo a ser excelente. Anime a su hijo a que haga las cosas de la mejor forma que pueda, a que no se conforme, a que luche, ¿sí? Exíjale un poquito más que él puede dar. Ahora no se vuelva pues un padre cansón, un padre que lo trate mal, pero sí exija la excelencia. Eso nos ayuda a mejorar. Amén. Y eso es lo que Dios como Padre hace con nosotros. Nos exige más para que demos más. Nos exige que seamos santos, sabiendo que a nosotros nos cuesta mucho como humanos. Pero nos exige, nos desafía, nos pone un reto, nos llama a que nos esforcemos. Amén. Entonces vamos con 2 cosas que ya hemos mirado. O 3. Dios quiere que nos presentemos a Él y nos presentemos completamente en todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser. Pero Dios también quiere que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, que es lo que ya vimos, y agradable. Ah, por cierto,
es que ¿sabe qué es lo que pasa con la palabra santo? Que también la han cogido de burla, y entonces uno también le da miedo que le digan que es santo, porque es que llegan, lo han cogido de que es para burlarse del otro. Ay, sí, no, pues tan bueno que se cree, tan santito, tan santico. Entonces uno, uy, qué pena, ¿no? Que piensen que soy tan santo, o que crean que yo sí quiero, me las doy de muy santurrón, pero no se trata de eso, sino de la integridad, ¿verdad? Del cumplimiento, de poner por obra lo que dice la Biblia, porque cómo nos gusta hablar de la Biblia, pero cuánto nos cuesta cumplir lo que hay en la Biblia. Bueno, ya vimos lo que es santo. Ahora, la última palabra que nos muestra allí es agradable a Dios. Entonces, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, para ver que el sacrificio tiene que ser agradable, acordémonos de estos jóvenes que presentaron por primera vez sacrificio a Dios, de los que nos habla la Biblia. ¿Se acuerda quiénes son? Caín y Abel, exactamente. La Biblia nos cuenta esta historia, que a veces me parece tan triste. Caín y Abel, dos jóvenes que tuvieron la iniciativa de ofrecer algo a Dios, de traer un sacrificio, y un hermano fue rechazado y el otro no. Pero es que ahí pasó algo, que uno de los dos sí trajo un sacrificio que fue agradable a Dios. Y ese fue Abel, ¿verdad? Aunque Caín fue el primero, el que, y esto ya nos lo han hablado en otras prédicas, que Caín fue el primero en traer el sacrificio, el que tuvo la iniciativa, el que dijo voy a darle algo a Dios, y su hermano pues también hizo lo mismo que él. Mire que lo que hizo Caín no fue agradable para Dios. No nos dice bien la Biblia, no estamos muy seguros, pero parece que está ligado con la santidad o con el hecho de que de pronto Abel le trajo de lo mejor a Dios, lo mejor de las ovejas, el más bonito, el corderito más lindo, más rellenito, más sonriente, más coloradito. Ese fue el que ofreció Abel, de lo mejor que tenía para Dios. Y esto está muy ligado con la santidad, ¿verdad? Con el sacrificio, con ser sacrificio vivo, ya lo hemos estado viendo, dar lo mejor, darnos completamente. Si nosotros vamos haciendo esto de dar lo mejor a Dios, de entregarnos completamente, de tratar de cumplir su palabra y ser obedientes, entonces vamos a ser agradables a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? Cumpliendo su palabra y su propósito para nuestras vidas. En Mateo 3:17 nos expone la escena de cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de este cuadro tan bonito que es Jesús bautizándose, que Juan el Bautista fue el que hizo esta labor, y descendió del cielo el Espíritu de Dios como una paloma, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué hermoso! Creo que todos quisiéramos llegar algún día a tener algo tan hermoso como de que Dios audiblemente nos dijera: hijo, lo estás haciendo bien, hijo, me enorgulleces. Y eso fue lo que pasó ese día. Jesús agradó tanto a Dios que hubo una manifestación milagrosa, y esto de la paloma y la voz del cielo, algo hermoso, tuvo que haber sido algo hermoso. Si queremos agradar a Dios, debemos cumplir la palabra de Dios y el propósito que tiene en nuestras vidas. Incluso eso lo aclara el Antiguo Testamento, ya que hemos hablado del sacrificio, ya que hemos hablado del sacrificio que daban los judíos. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22.
Y Samuel dijo, ¿se acuerda quién es Samuel? ¿No? Un profeta excelente, un profeta reconocido. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí estaba hablando de los sacrificios antiguos, ¿no? De los sacrificios de animales, que se hacían en la época de los judíos. Y Samuel mismo aclaró, estando en esa época, que más que los sacrificios a Dios le agradaba la obediencia, la obediencia. Hermanos, nosotros si queremos ser un sacrificio vivo, debemos cumplir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Cada día debemos echar a un lado nuestros intereses, nuestros deseos y tratar de buscar la voluntad de Dios para hacer un sacrificio vivo, santo y agradable. Amén. Y para finalizar, vamos otra vez ahí a Romanos capítulo 12 y veamos lo último que nos dice este versículo. Y es que dice que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo no entendía eso, pero el asunto es que cuando la Biblia en la versión del 60 nos dice que es nuestro culto racional, quiere decir que es el culto que va atravesado por la razón, que va atravesado por lo consciente. Es el culto que hacemos desde el pensamiento. Y el pensamiento es algo que nos diferencia de los animales, ¿verdad? El ser seres racionales. Entonces, hermanos, esto que Dios nos está hablando allí es algo especial para la humanidad, para los que podemos pensar y actuar bajo razón. Esto es especial y dedicado mensaje para nosotros. El culto racional es muy distinto al culto de víctimas que era ofrecido antes, el culto de víctimas de animales. El culto racional es distinto a un culto idolátrico, el que se hace a las imágenes, el que se hace a las estatuas, bueno, a las figuras que se realizan por manos humanas. Estas son necedades, son cosas irracionales, este tipo de cultos, pero hoy Dios nos dice, es necesario un culto racional, hermanos, te está hablando la palabra a tus pensamientos, a tu entendimiento, y eso se queda guardado en tu corazón y te dice, es necesario que seas un culto, un sacrificio para Dios. Y en otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, en la versión NBI de la Biblia, dice que esta es la verdadera forma de adorarlo. En vez de decir el culto racional, dice porque esta es la verdadera forma de adorarlo. O dice, esta es la adoración que se espera de ustedes, que se espera de nosotros como humanos. Hermanos, ¿ustedes quieren ser adoración a Dios? ¿Cumplir esto de ser un perfume a Dios? Amén. Vamos a hacer lo que dice la Biblia y vamos a hacer sacrificios vivos, santos y agradables para Él y a presentarnos como esa verdadera adoración que Dios espera de nosotros. Amén. Que Dios espera de la humanidad.